Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por permitirnos estar en esta noche una vez más para compartir la palabra del Señor. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que se torna lo más importante para todos aquellos que amamos al Señor. Y por sobre todas las cosas, dando gracias al Señor por este medio que permite que podamos estar juntos y que de esa manera cada uno podamos conectarnos. Ustedes en sus casas en este momento, nosotros también en nuestra casa, en la casa del Señor, transmitiendo este mensaje o las reuniones como hacemos periódicamente. Y los días jueves nosotros en la iglesia tenemos un tiempo de estudio bíblico, donde tocamos diferentes temas. Y en esta noche Dios ha puesto un tema para tratar en mi corazón que tiene que ver con la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez y qué es la inmadurez espiritual? Es un tema difícil, ojalá lo podamos abordar en esta noche todo, pero al menos vamos a comenzar dándole gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da. Si usted tiene un cuadernito, puede anotar, vamos a mirar 10 aspectos de la persona inmadura y bueno, si el tiempo nos permite, obviamente también de las personas maduras. Acá en este tema de la madurez, todos tenemos un grado de inmadurez en la vida, todos. Nadie puede decir que ya lo ha alcanzado todo, pero vamos a ir mirando algunas, no sé si son cualidades, no sería la palabra cualidades, pero algunos rasgos que nos van a mostrar las diferentes actitudes que tenemos nosotros como personas ante los problemas, ante las adversidades, ante las situaciones difíciles que nos tocan atravesar. Algunos reaccionamos de una manera, otros de otra, y lo que vamos a mirar ahora no se trata de juzgar a nadie, sino que cada uno podamos mirar para adentro y en algunos de estos 10 puntos nos vamos a encontrar. Yo me encontré en varios también mirando este tema, así que creo que también a ustedes les va a ayudar a que podamos reflexionar juntos. Para esto les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 14. Vamos a mirar allí una expresión de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a mirar el versículo número 20. Y luego también vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que le voy a pedir a mi esposa que lo pueda leer también. Así que usted vaya notando, el tema de hoy tiene que ver con la madurez espiritual. Podemos mirar Primera de Corintios 14, 20. Yo le voy a leer en la versión Reina Valera y luego vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Comenzamos entonces con el capítulo 14 que dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra vez, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo que el apóstol Pablo está hablando en este momento a la iglesia de Corinto, está trayendo orden. En el capítulo 14 el subtítulo es el hablar en lenguas. Yo siempre digo que nunca tenemos que sacar un texto fuera de contexto, porque si no se convierte en un pretexto. Es una frase que suelo usar seguido. Y en el contexto de esta historia en la cual leímos, el apóstol Pablo trata de explicar lo que significa el hablar en lenguas, poner en orden algunas cosas referentes a este tema, y allí se encuentra este pasaje también que en cierta manera comienza a ordenar, ¿no? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Voy a pedir a mi esposa que pueda leer Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bien, una vez más, por favor, ¿lo puede leer? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bien, muchas gracias.
Lo que estamos leyendo, o lo que leyó mi esposa, que seguramente usted también lo tiene allí en su Biblia, voy a repasar los dos textos para que usted los anote en caso de que no haya podido. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, y mi esposa leyó Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. El tema es la madurez espiritual. Vamos a definir, en primer lugar, qué es la madurez y qué es la inmadurez, para poder tener en claro y saber de lo que estamos hablando. La madurez, según la definición del diccionario, tiene que ver con el estado de un fruto que alcanza un desarrollo completo. Madurez es el estado de un fruto que alcanza un desarrollo completo. Y la inmadurez vendría a ser lo contrario. No llegó al nivel completo en su desarrollo. La definición es de una fruta, pero bien aplica a nuestra vida. La madurez es cuando llegamos a un nivel que ya tenemos todo lo necesario, ya llegamos a un nivel óptimo. Por eso hace referencia a la fruta, ¿no? Una fruta inmadura es una fruta verde. Cuando está inmadura, está ácida, no se puede comer a veces. En cambio, una fruta bien madura es apetecible, es rica, nos gusta, nos hace bien a la salud. Pero la inmadurez tiene que ver con no llegar a alcanzar la plenitud. Y la madurez es alcanzar esa plenitud. Obviamente, nadie en esta vida puede decir, yo soy plenamente maduro. A veces uno relaciona la madurez con las canas. La madurez por los años biológicos que una persona pueda tener. Pero la madurez emocional o la madurez espiritual no pasa por la edad biológica. Yo conozco gente que tiene 50, 55, 60 años, pero su conducta muchas veces es la de un adolescente de 15, 17 años. Y conozco al revés, adolescentes, quizás de esas edades o jóvenes de 20 años, que tienen una madurez o un nivel emocional mucho más elevado que la persona que tiene canas, ¿no? Por eso la madurez no va, inclusive en la Biblia, Dios nunca eligió a alguien por la edad biológica. Dios, cuando eligió a alguien, lo eligió por la madurez espiritual o la madurez emocional. Esto no quiere decir que uno vaya a faltar el respeto a las personas mayores, al contrario. Pero ser anciano no quiere decir que es una persona madura. A mí lo que me lleva a la madurez es, en cierta manera, algunas cualidades que vamos a mirar y que nos va a ayudar a entender a todos un poquito de qué estamos hablando. A veces cuando nos referimos a la inmadurez, no quiere decir que seamos malos, o no quiere decir que es una etapa de la vida en la que podemos librarnos. La madurez es un proceso. Cuando nacemos bebés, obviamente indefensos, y a medida que van pasando los años, vamos creciendo físicamente. Entonces, obviamente, un niño de 5 años es inmaduro en referencia a uno de 50 o 40. Entonces, ese niño va creciendo de bebé, pasa por la primera infancia, pasa por la preadolescencia, adolescente, joven adulto, adulto, anciano y bueno, hasta tercera o cuarta edad, en algunos casos cuando ya pasan los 80 y tantos de años. Entonces, la madurez, para repasar, es una etapa de la vida. La madurez o la inmadurez es una etapa de la vida. Vamos creciendo, vamos avanzando. El problema surge cuando emocionalmente no avanzamos. El problema viene cuando quizás tenemos un problema de crecimiento. Pasan los años y seguimos actuando y pensando de la misma manera que lo hacíamos cuando éramos niños. Creo que los que nos están mirando, hermanos, amigos, hoy nos encuentra la vida pensando diferente a lo que pensábamos quizás cuando teníamos 20 años. En lo personal a mí me pasa que me encuentro con pensamientos o metas o anhelos que quizás no tenía en aquellos años, o en aquellos años veía la vida de una manera y hoy por la experiencia, por los años que uno va viviendo, la va viendo de otra manera. Eso quiere decir que vamos aprendiendo, evolucionando, vamos madurando, hasta alcanzar el nivel óptimo, ¿no? La palabra del Señor en cierta manera también nos refleja que tenemos que ir creciendo
hasta la estatura de Cristo. Obviamente eso será en la plenitud cuando ya estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, cada uno de nosotros vamos en un proceso, en un tiempo, en una etapa de aprendizaje. Y como leímos recién, antes hablaba y pensaba como niño, pero ahora ya pienso y actúo como adulto, o al menos así debería ser. Por eso el apóstol está hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia bastante problemática también en aquellos años. Les está diciendo el apóstol Pablo, tienen que ser como niños, pero en el modo de pensar, no en el modo de actuar. Esto es muy diferente, por eso tienen que ser maduros, o mejor dicho, el apóstol está diciendo, no tienen que ser niños en el modo de pensar. ¿Se da cuenta? Entonces, está hablando de una madurez emocional o intelectual en cierto punto, porque a veces la enseñanza del secundario, en la universidad o la experiencia de vida no quiere decir que tengamos madurez por haber aprendido en una universidad o haber aprendido, no sé, un doctorado en tal lugar, que en buena hora quien lo puede hacer. Pero tiene que ver la madurez por cómo enfrentamos las situaciones de la vida que nos toca atravesar. De esto se trata la madurez, y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo en este caso a la iglesia de Corinto. No tenemos que quedarnos en la etapa en la cual comenzamos como bebés espiritual. Todos comenzamos en un momento determinado de la vida y tenemos que ir a medida que vamos creciendo. Ahora vamos a mirar conforme a la palabra del Señor esto. Bien, entonces, para repasar, ¿qué era la madurez? Usted lo tiene anotado en su cuaderno. A ver, dígalo. ¿Qué era la madurez? Según lo que estamos mirando, es un estado de un fruto que alcanza un nivel completo, un desarrollo completo. Y la inmadurez sería lo contrario, le falta llegar a ese nivel. Crecer a veces duele. Crecer en la vida a veces produce dolor. Por eso personas no quieren a veces crecer o no quieren madurar porque no quieren sufrir. Pero como el cuerpo natural sufre la etapa de la adolescencia, en esa etapa que se tiran los huesos, que duele partes del cuerpo, duele crecer. Y algunos no quieren sufrir, algunos quieren vivir en el pare de sufrir, ¿no? Entonces tratan de evitar cualquier cosa, y ahí tenemos una responsabilidad de los padres también en la crianza con los hijos. La vida no es todo color de rosas, la vida forma parte de experiencias duras. Muchas veces nos toca pincharnos, nos toca lastimarnos, y de ahí aprendemos. Entonces uno va madurando a través de las malas decisiones que hemos tomado, a través de las malas experiencias que hemos tenido, aprendemos una lección. Entonces, si queríamos ir por un camino y ese camino nos llevó a darnos la cabeza contra la pared, si he madurado, no voy a volver a cometer el mismo error o el mismo camino para que tenga la misma consecuencia. Si quiero una consecuencia diferente, tengo que hacer las cosas diferentes. ¿Se entiende? Entonces, estamos mirando en esta situación que crecer también implica asumir nuevos desafíos. Crecer nos lleva a enfrentar nuevos desafíos. No podemos quedarnos toda la vida, por ejemplo, en la casa de papá. Los hijos tienen que ir creciendo, tienen que ir avanzando, tienen que ir aceptando desafíos de la vida, un trabajo, un estudio, un título que después le da la posibilidad a ellos de poner un desarrollo económico mayor. Entonces ya van creciendo, van asumiendo desafíos, van empezando a pagar sus cuentas, van empezando a asumir sus propias responsabilidades en cuanto a sus decisiones. Ya no va a estar papá o mamá siempre atrás para cubrir o limpiar las macanas que se mandan. Cada uno va asumiendo la responsabilidad propia de sus hechos o de sus actos. Eso se llama madurez, madurez emocional. Madurez en cuanto al desarrollo emocional que podemos tener, ¿no? Y la inmadurez, también si usted quiere anotarlo, una persona, en este caso, es una persona que no, como dijimos recién, no está óptimo, sino que va en proceso a eso.
Un inmaduro es imprudente, usted puede notarlo, es imprudente, no tiene un buen juicio, no es sensato en su pensamiento, es caprichoso. Estas son algunas mínimas definiciones de lo que es la inmadurez. Y lo contrario, lo maduro o la madurez, quiere decir lo contrario a lo que acabamos de escribir. Sensatez, prudencia, buen juicio. Es la etapa donde uno alcanza la plenitud vital, pero sin llegar a ser viejos, o sin llegar a ancianos. Es el término medio, unos 40 y largos, 30 y largos, más o menos, ¿no? Depende mucho también la madurez de la crianza, del entorno social, depende mucho de cómo nos fueron guiando en nuestra vida. Bien, vamos a mirar entonces en esta noche lo que tiene que ver con la inmadurez emocional. Anote allí como subtítulo en su cuadernito, inmadurez emocional. Las personas inmaduras emocionalmente son incapaces de hacer frente a situaciones estresantes y a menudo mantienen una visión que los lleva a mirarse para adentro. Amén. ¿Se entiende? Entonces, la persona que tiene madurez espiritual, los inmaduros espirituales, son incapaces de hacer frente a situaciones estresantes. En otras palabras, no saben cómo actuar. Actúan muchas veces como niños. No actúan conforme a la edad biológica que tienen y porque no saben procesar los problemas que vienen. En esa inmadurez, en esa falta de procesar los problemas, algunos toman caminos alternativos, llámese el alcohol, la droga, llámese algún recurso químico para tratar de satisfacer esa necesidad. O de tapar, ¿vio como dice el dicho? Vamos a tomar para ahogar las penas. El inmaduro trata de evadir, de escaparse a la realidad que tiene al frente. No puede enfrentar, no sabe cómo enfrentar la situación. Entonces se estresa de tal punto que sale disparado para cualquier lado. En este caso, como acabamos de leer recién. Mire, vamos a mirar ahora 10 características de las personas inmaduras. Usted puede anotar allí en su cuadernito 10 características de las personas inmaduras. Antes de dar lectura a estas características, si usted me está escuchando y tiene alguna pregunta o alguna duda, usted puede formularla en el Facebook, allí escríbala y mi esposa la va a leer y le podemos responder en vivo sin ningún problema en referencia a este tema, si hubiese algo que quizás no está claro, porque hagamos como una clase virtual, como si fuese un aula virtual, donde los alumnos también pueden, en este caso, interactuar con el profesor en la escuela y nosotros aquí podemos interactuar, ustedes escribiendo y nosotros aquí respondiendo con la ayuda del Señor, por supuesto. Así que usted puede escribirnos o si tiene alguna... no nos está viendo por el Face y nos está escuchando por la radio, aquí en la iglesia de Urundel, usted puede comunicarse al 3878-600626 y ahí hacernos llegar su pregunta o un mensaje, algo que quiera que podamos compartir, y al finalizar o un poquito más adelante vamos a estar mirando los mensajitos, los saludos y si hubiera alguna pregunta también respondiendo a preguntas. A mí en lo personal me encantan las preguntas y es un desafío las preguntas. Así que bien, vamos a mirar entonces, usted puede anotar allí 10 características de la persona inmadura. Arrancamos con el número 1, ponga número 1. Y estas personas que tienen rasgos de inmadurez son de doble ánimo e inconstante. La persona que tiene un grado de madurez en su vida importante, uno lo puede ver porque es de doble ánimo. Un día está bien, un día está mal. Un día está en el cielo, otro día está en el infierno. Está continuamente, como a veces digo, con hipertensión
espiritual. De repente sube, de repente le baja, de repente le sube, de repente le baja. Entonces no hay una estabilidad emocional. Son personas inconstantes. Le cuesta mucho ir a las reuniones diariamente. Le cuesta mucho poder participar de las reuniones. Le cuesta mucho el involucrarse. Porque tiene doble ánimo, es inconstante, es inestable. Es una persona inestable también, que no tiene una estabilidad espiritual. Cuando ve que las cosas no salen como quiere, se deprime. Cuando ve que las cosas no le salen como él o ella pensó, le agarra un bajón, se deprime, quiere dejarlo todo. Y tenemos creyentes en las iglesias así, que de repente se emocionan, de repente tienen unas ganas bárbaras, se enamoran del Señor, de repente ocurrió un problemita y ya tienen ganas de dejar al Señor. Ya tienen ganas, algunos se emocionan también con el ministerio y quieren ser pastores, y quieren que le llamen pastores, que le llamen apóstol, y cuando tienen que enfrentar problemas salen huyendo porque no están preparados, porque están inmaduros. Entonces, la persona inconstante, la persona de doble ánimo, se deprime y quiere dejarlo todo. Número 2. La persona que tiene estas características de madurez es impaciente. Impaciente. ¿Qué es una persona impaciente? Una persona que quiere todo ya y se convierte en un poco controladora o controlador. Y el caso más grande en la Escritura lo tenemos con el caso de Saraí. Dios le había dado a Abraham una palabra, le había dicho que le iba a dar un hijo, y al ver que los años pasaban, al ver que Saraí estaba ya avanzada en años, Abraham también, que Abraham no tendría fuerzas físicas, y también a Saraí se le había pasado las costumbres de las mujeres, dijo, de alguna manera tengo que hacer algo. Así que, ¿qué hizo? En el libro de Génesis, capítulo 16, usted lo puede buscar en su casa después, 16 creo que es, si no me equivoco, donde tenemos a Sara, que en cierta manera le da a su criada a Abraham, para que Abraham tenga un hijo. Bueno, y de esa manera, aunque Saraí no podía, pero la sierva en aquella cultura de aquellos tiempos era permitido que la sierva se acueste con el patrón, para que puedan engendrar un hijo, y ese hijo nació en las faldas de la mujer, y de esa manera la mujer, ese hijo pertenecía a la señora de la casa. Entonces se apuró Saraí, metió la pata, y nació Ismael, nacieron los ismaelitas, y hasta hoy, a causa de esa lucha entre el hijo legítimo, el hijo nacido por la promesa, que fue ¿quién? Isaac. Entonces, de repente, por adelantarse a los tiempos, hoy hay una guerra impresionante entre los árabes y los judíos por la herencia del padre Abraham de Palestina, de Jerusalén y toda esa zona del Golfo Pérsico, que es un regadero de pólvora continua. Entonces, la persona que tiene una inmadurez espiritual es impaciente. El crecimiento, amados hermanos, lleva tiempo. A veces se convierte un creyente en la iglesia y por la necesidad de los pastores queremos ponerlo enseguida en actividades espirituales. Porque la demanda es mucha, el tiempo va pasando y necesitamos mano de obra, necesitamos gente que nos colabore, y de repente todavía esa persona está inmadura, no tiene una estabilidad emocional. Entonces de repente va a meter la pata. Nos va a producir dolor a nosotros, le va a producir dolor a los demás, y él mismo o ella misma va a sentir dolor porque todavía no está preparada para afrontar los desafíos que quiere significar, o que significa, mejor dicho, el ministerio. Entonces hay un tiempo, hay un proceso, no es de un día para el otro. La madurez no se alcanza de un día para el otro. La madurez nos puede llevar toda la vida. Ahora, vamos avanzando, vamos tomando actitudes diferentes a cómo actuábamos antes. Pero no me quiero adelantar porque ya me estoy adelantando, me parece. Por eso tiene que, primero, para ser un buen maestro,
tiene que ser un buen alumno. Anote esto, por favor. Para ser un buen maestro, debo ser primero un buen alumno. Algunos quieren pararse a enseñar sin haber aprendido. Algunos tienen un machete en la cabeza y se paran a enseñar como si supieran, y lo único que logran es confundir más. Entonces, ¿por qué? Puede tener buena intención, pero con la buena intención no alcanza. Esa persona necesita primero aprender bien, nutrirse bien, tener una buena base, no solo en la palabra, sino en la práctica del ministerio, y de esa manera, cuando sea pastor o cuando sea pastora o esté ejerciendo ya a un nivel, va a poder enseñar bien, y cuando alguien enseña bien, la gente entiende bien. Ahora, si me apuro a los tiempos, es como aquí nosotros tenemos la costumbre de cocinar muchas masas dulces. Y la factura o las roscas o las tartas que hacemos, de repente lleva un proceso. No podemos cocinarla en 5 minutos. Porque si metemos la masa al horno en 5 minutos, se va a aplastar, no va a crecer. Entonces no se va a desarrollar, va a estar pesada, va a estar incomible, cruda adentro, cocida afuera, pero cruda adentro. Uno dice, uy, qué bárbaro, y cuando la va a tocar una piedra, porque no se levantó. Porque apuró los tiempos. Entonces, todo tiene que tener un tiempo determinado. Por eso la Biblia dice, tiempo y ocasión nos ocurre a todos por igual. Entonces, no nos apuremos, no nos metamos donde no nos llaman, porque vamos a hacer lío. Entonces, cuando tengamos la madurez suficiente, nuestra autoridad nos dará la posibilidad de poder desarrollar lo que creemos que tenemos que hacer. Pero ya me estoy yendo a predicar y no es la idea, sino que pudiéramos tener una charla, que pudiéramos tener un tiempo de enseñanza. Así que repasamos. Las características de las personas inmaduras, en este caso vimos el punto número 1, ¿cuál era? Doble ánimo o inconstante. El número 2 era una persona impaciente. Impaciente. Ahora, el número 3. Inmaduro, toma todo personal. La persona inmadura toma todo de modo personal. Lo que le dice la gente lo toma en carne propia. Se ofende rápido, se persigue, tira a veces para abajo. Esta persona siempre está tratando de cualquier cosa lo ofende. No se les puede decir nada porque se ofendió. Uno a veces habla de forma genérica, pero el inmaduro dice, me lo está diciendo a mí. Seguro que me lo dice a mí. A veces cuando los predicadores estamos en alguna dando la palabra, alguno inmaduro, pero seguro que el pastor le dijo algo, seguro que la pastora le dijo algo de mi problema, por eso está hablando. Eso muestra inmadurez espiritual. Entonces, no se le puede decir nada, se ofende de cualquier cosa, se persigue. Uno habla de forma general, pero esta persona, como tiene una inmadurez emocional, cree que lo que se está diciendo de forma general y a veces, casi siempre, no es así. Entonces, de repente, comienzan como a perseguirse. 4. Punto número 4. Estamos hablando de las características de un inmaduro, ¿no? 4. Dice, un deseo compulsivo de ser reconocido. Le encanta estar en la primera fila. Le encanta ser el centro de todo. Le encanta que todo gire alrededor de él o de ella. Eso tiene que ver con un ego muy elevado. Uno está bien que tenga una estima normal, buena y natural, pero aquí ya cuando la persona busca cualquier cosa para que lo alaben, busca cualquier cosa para que le digan, qué bien, qué bárbaro, sos único, sos un capo. Y de repente esto es lo que muestra rasgos de inmadurez. Porque la persona que ha alcanzado un grado de madurez ya no le importa si lo reconocen o no lo reconocen. Ya sabe quién es él. Entonces no necesita el reconocimiento del otro. Obviamente que todos
necesitamos un reconocimiento. En cierto aspecto todos necesitamos una valoración. Ahora, mi valoración o mi reconocimiento no va a venir siempre de los demás. Mi reconocimiento viene primeramente de Dios, respaldando lo que hago. Entonces, no dependo de la opinión de los demás. Lo que opinen los demás, en cierta manera, bueno, si me reconocen, no me reconocen, si me siento delante, si me siento atrás. Mire, la persona madura no busca. La persona inmadura siempre va a buscar los primeros lugares. Siempre va a tratar de figurar. Siempre va a tratar de ser el figurete. ¿Se acuerda? Siempre va a tratar. Ahora, cuando hay una madurez espiritual, emocional, ya no importa tanto eso. Es más, los demás te llaman a la primera fila. Los demás te piden o te traen porque te reconocen. No te andan aplaudiendo y diciendo qué bárbaro, qué apóstol, qué ingeniero, qué nivel. No, simplemente hay un reconocimimente al trabajo o al ministerio o a la tarea y de forma natural te llevan a los lugares prominentes, por así decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Hacemos un repasito? ¿Le parece? Vuelvo a repetir, si hubiera hacernos alguna preguntita y vamos a estar contestando porque a veces ayudan también las preguntas a que pueda explicar mejor. Estamos viendo las 10 características de una persona inmadura. Hemos dado lectura a la escritura, vimos el punto número 1 de doble ánimo o inconstante, el impaciente, el número 3, todo lo toma de forma personal, el número 4, un deseo compulsivo de ser reconocido. Y el número 5, punto número 5, anote usted allí en su cuadernito, punto número 5, dice, el inmaduro tiene miedo a perder su reputación. La persona inmadura vive pendiente de lo que dicen los demás. Vive pendiente de su imagen. Que hablen bien, que nadie conozca mi debilidad, porque si conocen mi debilidad, siempre trata de agradar a todo el mundo, siempre trata de que todo lo quieran, siempre de no ofender a nadie, porque de repente quizás si alguien dice algo de mí, ya como que mi estima personal baja. Vuelvo a repetir, nosotros no podemos vivir pendiente de lo que opinan los demás de nosotros. Eso es un rasgo. Quien vive pendiente de lo que dicen los demás es un rasgo de inmadurez. Ahora, cuando hay una madurez espiritual, ya no importa si hablan mal de mí. No me afecta. Ahora, si hablan mal mintiendo, ¿no? Ahora, pues si hablan mal y dicen la verdad, bueno, preocupate y modificalo. Pero si hablan mal mintiendo, bueno, que digan lo que quieran. No me importa, no me afecta. Cuando nos afecta es porque todavía tenemos un rasgo de inmadurez emocional. Ya gente que vive para agradar a los demás. Y yo conozco muchos así, que de repente viven pendiente de lo que dicen los demás. Quieren estar bien con Dios y con el diablo, con todos. Y hay un punto en la vida y en el ministerio y en el liderazgo que no podemos estar bien con todos. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que llevar las riendas del barco o del timón del barco hacia un lugar. ¿Se da cuenta? Bien, seguimos entonces. 6. Falta prudencia en sus palabras. Le falta prudencia en sus palabras la persona que tiene rasgos de inmadurez. Habla sin pensar. ¿Escuchó? Habla sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Habla sin pensar en las consecuencias de sus palabras. ¿Sabe qué dice la persona? Yo soy frontal. Yo digo lo que pienso. Yo no me callo con nadie. Yo soy así, el que le gusta bien, el que no le gusta también. Entonces, estas personas muestran una imprudencia en sus palabras. Como que no les importa lo que dicen los demás. Dios nos ayude, hermanos, amigos, a poder nosotros tener un equilibrio y una prudencia en lo que decimos. Podemos ser sinceros, pero eso no quiere decir que seamos irrespetuosos. Podemos ser sinceros, buscar
buscar la forma, las palabras para no ir al choque, para no chocar porque yo soy así, porque yo soy tano, porque yo soy bajo, porque yo soy así, y así me hice y así voy a morir. Eso es un rasgo de inmadurez. En cambio, los que estamos en el ministerio debemos pedirle al Señor que nos ayude en este tema porque es muy complicado también. Número 7, ya vamos a ir terminando, porque la hora está avanzando. Si no llegamos a terminarlo todo, el próximo jueves continuamos. Número 7, se queja continuamente. Continuamente se está quejando. Murmura del país, de la iglesia, de la esposa, del esposo. Murmura de todo, nada le cae bien. Siempre está quejoso de algo. ¿Qué es la murmuración? Esa cosa que uno habla así, ay sí, porque lo viste, que no lo viste, que dijo el otro, que eso es murmuración. Sí, porque el otro me dijo, que me dejó de decir, que dice acá, que dije allá, eso es murmuración. Entonces, la persona que tiene estos rasgos de inmadurez continuamente se queja del país, que el gobierno está mal, que es un desastre, que la iglesia no hay amor, que el pastor es malo, que la pastora es muy dura, que mi esposa es terrible, que mi esposo ni le cuento. Siempre se está quejando de todo. Obviamente que hay momentos en los que uno no le agradan cosas, pero la persona que tiene estos rasgos de inmadurez continuamente se está quejando. ¿Conoce alguno así? Continuamente se está quejando, nada le cae bien. Y ahí podríamos seguir mirando, pero hasta ahí el punto 7. 8, número 8, anote, 8. La persona inmadura pierde el control en su temperamento. Pierde el control en su temperamento. Y esta persona pierde el control en su temperamento cuando está bajo presión. Cuando las circunstancias son tan pesadas que siente esta persona que lo aplasta y una mínima chispita, ¡pum!, encendió un bosque entero. No saben reaccionar bajo presión. Lo bíblico, cuando mató al egipcio. Otro ejemplo bíblico tiene que ver con Elías. Cuando de repente a Elías le gritaron a un grupo de jóvenes, calvo, calvo. Eliseo, perdón. Calvo, calvo. Y de repente dice que cayó fuego del cielo y los consumió. Bronca y ¡fum! De repente eso tiene que ver con esas situaciones. Entonces Dios nos tiene que ayudar para que cada uno de nosotros pueda comprender estos principios, ¿no es cierto? Y no perdamos el control de nuestro temperamento. Ahora, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de todos en aquellos tiempos. Pero Moisés fue un hombre de carácter fuerte. Moisés tuvo un temperamento muy fuerte. Pero la mansedumbre tiene que ver con tener ese carácter o esa personalidad bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos encausa, nos controla en cierta manera, no nos desbordamos y hacemos lío. Entonces lo que necesitamos, por ahí personas que tenemos un poco de temperamento fuerte a veces, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que el Espíritu Santo nos pueda dar de su gracia para que podamos tener esta mansedumbre, que es tener el corazón o los pensamientos bajo el control del Espíritu Santo. Y como actuamos cuando estamos bajo presión, demuestra lo que somos. ¿Cómo reaccionamos cuando somos presionados? ¿Cómo reaccionamos cuando de repente el mundo se nos cae? ¿Cómo reaccionamos cuando, no sé, se nos mueve el piso? ¿Cómo reaccionamos cuando queríamos que nos salga bien y nos salió todo al revés? Ahí, una frase del pastor Celso Contreras, que fue uno de los padres del movimiento cristiano misionero que tuve el privilegio de conocer. Una vez dijo una frase, que era pequeño, pero esa frase le estuvo dando vuelta por muchos lados, y decía: el hombre de Dios se forma a través de las presiones de la vida. La mujer de Dios, el ministro, el hombre y la mujer que Dios a
través de las presiones, a través de ser procesado desde ese momento en el cual Dios nos aprieta de tal manera que pensamos que no podemos. Cuando es machacada, ¿no?, la aceituna y de repente puede salir el aceite. Y de repente ninguno de nosotros nos gusta. A nadie le gusta ser procesado o ser presionado. Pero de esas presiones de la vida vamos a tener y lograr el temple. Por eso la Biblia compara mucho con lo que es un soldado. El soldado tiene que obedecer órdenes. El soldado está para obedecer la orden de su capitán. Recuerdo cuando hice el servicio militar, fui la última clase aquí en Argentina, el servicio militar obligatorio. En una oportunidad, claro, los mayores nos basureaban, nos insultaban, nos agredían verbalmente, en algunos casos físicamente, algunos muchachos como que les pegaban. Y recuerdo una experiencia que un día le pregunto a uno de los oficiales que ya teníamos confianza, porque yo estaba sentado haciendo guardia en la fanfarria militar Alto Perú, en el regimiento Granaderos de Caballo, fui granadero, que era la escolta del presidente. En esa época Carlos Menem estaba como presidente, y pasó y me empujó, me pegó en la pierna y me dijo, córrase, así de mala gana. Y de repente empecé a llorar de una manera tremenda como nunca he llorado en mi vida. Había llegado a un punto emocional y un quiebre tal que lloraba como un niño. Y de repente el oficial dice, dejalo que está descargado. Y después cuando hablamos, le pregunto, ¿por qué nos tienen que tratar así? Y él me dijo una realidad. Nosotros tenemos que lograr a ustedes quebrarles la voluntad, quebrarles el pensamiento que ustedes tienen de hacer lo que quieren. Porque cuando Argentina entra en guerra, él me decía, yo tengo que confiar en vos de tal manera que si estamos en una guerra y hay balas, vos me vas a defender, vas a cubrir mis espaldas y no vas a salir corriendo como los cobardes. Entonces necesitamos que ustedes aprendan a oír nuestra voz. Nuestra voz para ustedes tiene que ser lo máximo. Lo que ustedes eran hasta llegar acá no sirve. Bueno, mirando la Escritura, el buen soldado de Jesucristo debe sufrir penalidades. Entonces, en cierta manera, no nos gusta. Algunos se van. Algunos cuando son presionados escapan. No aguantan. Es muy malo. Mirá cómo me dice. Mirá cómo habla. Siempre la culpa la tiene el otro. Para cubrir nuestro propio orgullo que nos demuestra que no nos gusta que nos digan las cosas. Eso se llama orgullo. Y el orgullo nos separa, nos aleja del verdadero hombre. Porque para ser hombre y mujer de Dios tenemos que aprender a morir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Quizás sea un término difícil para la gente que está escuchando la radio y que quizás dice, ¿qué está hablando este hombre? Pero tiene que ver con esa etapa de formación necesaria para ser parte de la milicia del ejército de Dios. Entonces necesitamos ser procesados en este caso y lo vamos a ir logrando en la medida que vayamos madurando y aceptando. Amén. Entonces, la madurez, anote también esta frase que le voy a decir, la madurez es saber manejar las cosas bajo presión. Anótelo, la madurez es saber manejar las cosas bajo presión. Es saber trabajar en todo ambiente. Reitero, la madurez es saber manejar las cosas bajo presión. Es saber trabajar en todo tipo de ambiente. Bien, vamos al punto número 9. Quiero tratar de terminar antes de la hora. El punto número 9 de estas características de las personas con rasgos de inmadurez es que solo quieren la leche espiritual. Solo quieren lo que se denominaría
como leche espiritual, palabras que el pastor le dé todo el tiempo ánimo, que todo el tiempo le consuele, que todo el tiempo esté ahí atendiéndolo, que todo el tiempo esté pendiente, y que todos los hermanos de la iglesia estén pendientes, y que todo esté ahí. Eso tiene que ver con la leche espiritual, que es el primer alimento que como bebé recibimos, la leche materna. Y con la leche materna nos alcanza y nos sobra en los primeros años de vida. En los primeros años de vida. Ahora, llega una etapa que ya el niño tiene, a ver si me ayuda mi esposa, mucho no me acuerdo, los chicos eran chicos, pero ¿cuánto? 9 meses, 10 meses, 11 meses y ya va dejando la leche. Ya empieza a asumir alimentos más sólidos. 6 meses, me dice mi esposa, gracias. Alimentos más sólidos porque ya la leche no lo llena. Y a veces hay que darle suplementos también. Porque tiene tanto hambre que la leche no lo llena. Entonces, porque va creciendo, se va desarrollando y de repente salen los dientes. Empezar a masticar. Entonces ya produce dolor a la mamá para amamantarlo. Entonces hay que empezar a darle otro tipo de comida. Y espiritualmente es lo mismo. La persona inmaduro todo el tiempo quiere que el pastor esté allí dándole la leche y animándolo, y hermano siga adelante, y tienen 40 años de creyente y el pastor tiene que estar, hermano, ¿por qué no viene a la reunión? Y tiene 50 años de creyente y todavía tiene que estar el pastor preguntándole a ver si se ofendió, si no se ofendió, si se enojó. Mire si el Señor se hubiese enojado cuando injustamente, cuando fue golpeado, cuando fue lastimado, pero había una causa mayor que lo llevó a Jesús a ir a la cruz y morir por nosotros, y fue el amor maravilloso que Él tuvo para nosotros, y Él mismo se puso entre medio de Dios y nosotros, y a través de su muerte nos dio la salvación y la vida eterna, y nos reconcilió el hombre con Dios. Siempre el hombre trató de llegar a Dios, a través de la Torre de Babel, por ejemplo, en la Escritura, allí en Génesis, trataba de acercarse a Dios. Y eso es lo que hace la religión. Entre paréntesis digo esto. Es lo que hace la religión. La religión trata de acercar el hombre a Dios. Y el Evangelio que Cristo nos enseñó es Dios acercándose al hombre. Pero bueno, ya me voy a predicar, ¿vio? Como todo predicador. Pero en este concepto y en este... Ya vamos a estar terminando, me quedan 10 minutos aproximadamente. Vamos a buscar un texto, 2 textos vamos a buscar. Anote, por favor, y mi esposa me va a ayudar a leer uno de ellos. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Y yo voy a leer 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. A ver si lo podemos hacer. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y yo voy a dar lectura a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Pero el alimento... Vamos otra vez porque no se escucha, no está saliendo al aire. A ver si ayudar en esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez, por favor, ¿lo puede leer, pastora? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, yo voy a leer 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que pertenecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Entre quién hablamos sabiduría? Madurez. Que dice, como leyó mi esposa en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Mire, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona que tiene madurez espiritual tiene los sentidos bien ejercitados, puede discernir, puede darse cuenta lo que está bien y lo que está mal, porque va ejercitándolo, metiendo en el transcurso de la vida. Amén. El último punto, para ir concluyendo, de estas 10 características, dice en el punto 10, las personas que tienen este grado de madurez, dice, son de conciencia débil. ¿Qué quiere decir esto? Que son contaminados fácilmente, se lo engaña con facilidad. Viene alguno con buena labia y lo convence de cualquier cosa. La persona de conciencia débil viene al culto, a la iglesia, recibe la palabra, sale afuera de la iglesia o va a su entorno familiar y algún pariente, algún vecino le dice algo malo y ya lo desanimó. Enseguida es influenciable. Hay personas que son muy influenciables en su forma de ser. Si uno dice una cosa, van con uno. De repente aparece otro diciendo otra cosa y salen corriendo para el otro lado. Son muy fáciles de influenciar, tienen una conciencia débil, se los engaña fácil, no tiene discernimiento. Cualquier cosa que dice le afecta negativamente. Ay, estoy ofendido con lo que me dijo. Ay, estoy mal con lo que me dijo el pastor, la pastora, llámese quien llame. Eso es una persona de conciencia débil. Entonces, como estoy medio débil, tiene la antena media chueca y me convence de una realidad que no existe. Te dice, no, porque el pastor es malo, porque no te quiere. Y dice, ay, es verdad, ay, qué bárbaro. Sí, porque la pastora es tremenda. Uy, sí, que es verdad. Entonces, no tiene la capacidad de discernir. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento es darse cuenta de las cosas, de lo que está bien y lo que está mal. Discernir es darse cuenta de lo bueno y lo malo. La persona que tiene este tipo de cualidad, esta falta de madurez, esta conciencia débil, no sabe lo que está bien, no sabe lo que está mal y de repente, bueno, le termina afectando para mal. Qué bueno sería que como cierre, vamos a leer un texto más, usted anote y subraye y escríbalo bien grande en su cuadernito, esta expresión cortita y sencilla. Tengo que crecer. Tengo que crecer. Anótelo. Tengo que crecer. Vamos a mirar otra expresión como último texto en el libro de Efesios, en el capítulo 4, no sé si mi esposa lo tiene, pero Efesios capítulo 4, vamos a dar lectura en esta noche a la palabra del Señor, versículos 13 al 15. Efesios 4, del 13 al 15. ¿Lo tenés? ¿Leemos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Ya no seamos, dice el verso 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que aparezca por ahí. Cuando somos inmaduros, aparece un profeta por ahí, te dice algo que te gusta y ya salís corriendo detrás de ese hombre. Eso es inmadurez. De repente aparece otro por allá y te dice, oh, tu pastor es malo, vení conmigo, que Dios me trajo. Y uy, sí, ahí sale corriendo tras ese. Eso es inmadurez.
Entonces mañana se cruza el otro apóstol que aparece por ahí y te dice, oh, he aquí, yo te llamé conmigo, y ahí se va de las narices. Porque es inmaduro, porque es inestable. Es débil, es fácil de engañar. Y cuando a veces uno quiere decir la verdad, se enojan con uno. Porque quieren vivir engañados, porque toda su vida vivieron engañados. Es como una vez vi un ejemplo de un caballo que, bueno, costaba domarlo. No, creo que fue un elefante. Bueno, es una alegoría, no es una historia verdadera, pero nos muestra una realidad. Vi en un video que un elefante, adultos, inmensos, y de repente, bueno, siempre el elefante estaba atado. Hasta que un día el hombre lo desata, lo lleva a otro lugar y se olvida de atarlo. Y el elefante se quedó ahí como si estuviera atado. Estaba libre, se podía haber ido, pero estaba acostumbrado a estar atado, que pensó que estaba atado. Y no se movió y perdió su libertad. Porque siempre lo que vivió creció atado. Entonces cuando quería ser libre, no aprovechó. O cuando podría ser libre, perdón, no aprovechó. Entonces Dios nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros. Y la madurez se alcanza en primer lugar con algo sencillo. Es querer crecer. Es querer crecer. ¿Cómo voy a crecer? Queriendo crecer. Queriendo crecer. Mire, vamos a hacer un repasito ahora, porque recién vimos de las características de Ahora anote rapidito esto que le voy a decir, que es todo lo contrario a lo que anotamos recién. No lo voy a definir ni nada, simplemente le voy a decir el título. Las 10 características de la persona madura. Vimos los inmaduros, lo desarrollamos, ahora vamos a mirar los maduros, pero no lo vamos a desarrollar, lo vamos a dejar como título. Así que anote usted, 10 características de madurez. 10 características de madurez. Anote. 1. Estable. 2. Paciente. 3. No toma todo personal. 4. No le importa el reconocimiento. 5. No le importa si hablan mal, siempre y cuando sean mintiendo. Prudente en sus palabras. 7. No se queja, da gracias por todo. 8. Equilibrado en su temperamento. 9. Busca saber más. No le importa lo difícil. Quiere lo difícil. 10. Tiene una conciencia fuerte. Es todo lo opuesto a lo que miramos recién. Estas 10 últimas características demuestran madurez plena. ¿Quién la tiene? Nadie. Tenemos que ir todos camino a esa madurez. Tenemos que ir todo camino a ese punto. Y con Cristo podemos llegar a alcanzar la gran mayoría de los puntos que acabamos de mirar recién al final. Lo repito rapidito. 1. Estable. 2. Paciente. No toma todo personal. 4. No le importa el reconocimiento. 5. No le importa si hablan mal. 6. Prudente en las palabras. 7. No se queja, da gracias en todo. 8. Equilibrado en el temperamento. 9. Busca saber siempre más. No importa si es difícil. 10. Tiene una conciencia fuerte. La conciencia fuerte es, a mí me dicen otra cosa, a mí no me importa. Yo sé lo que creí. No, pero mirá que no. Gloria a Dios. Dios puede levantar gente cada día así, por el beneficio de la obra del Señor. Aquí miramos entonces, como un estudio bíblico, las 10 características de las personas, y les dejé como título y como tarea para su casa, ver usted en qué área se sintió identificado, en cuál de estos 10 puntos estamos identificados, y podemos llevársela al Señor
podemos pedirle al Señor que nos ayude, que podamos llegar a esa estatura, a esa plenitud. También los sabios nos van ayudando a llegar. De esa manera podemos ir creciendo a la imagen y a la estatura del Señor. No sé si hay algún saludito antes de despedirnos o algún mensaje que pudiéramos leer y ya estamos terminando. Por favor, si me pueden ayudar. Hola pastor, muy buenas noches. Quiero que al finalizar ore por mi tía Jorgelina y mi abuela Elia. Estamos en sintonía. Dios me los bendiga, dice Meli Villaga. Muy bien, Meli, vamos a hablarlo. También Teresa Espinosa, bendición pastores desde Chimbote, Perú. Gracias, amada. Alberto Sisa, Dios te bendiga, mi amigo. Oh, hermano Sisa de Estados Unidos. Hermano Sisa, qué gusto poder encontrarnos al menos por este medio, ¿no? De Nueva York. Espero que se cuide bien, ¿no? Quédese en casa. Doris Mesa, bendiciones, pastor, saludos desde Tacna. Hermana Doris, gracias por estar con nosotros, qué bueno. Natanael Rueda, bendiciones, pastor, nos saluda. Dios te bendiga, hijo de Coronel Santa Rosa, Dios te bendiga. Marisa Manfra, bendiciones desde Coronel Vidal, dice, no salimos al aire por la FM por baja tensión. No, sí, está la tensión, la luz eléctrica es un desastre en estos tiempos. Carlos Cabral, Dios les bendiga, pastora desde Mar del Plata, familia Cabral. Dios te bendiga, Charly. Eli Ramírez, bendiciones, pastores, es lo que me está pasando, pido oración por mí. ¿Quién? Eli Ramírez, de Salta. Eli Ramírez, vamos a orar por ti, Eli. Liliana Finocchio, Dios lo bendiga, pastor, muy interesante el tema. Gracias, y nos Eli. pregunta también si lo pasamos al canal de YouTube. Sí. Porque no se pudo conectar y entró medio tarde. Bien, lo vamos a editar, se pueden suscribir al canal Ariel Migón, MCM Urundel, Ariel Migón, ahí se pueden suscribir y ya vamos a ir subiendo estos videos, vamos a tratar de editarlo un poquito, vamos aprendiendo todas estas cosas que por ahí todavía no sabemos, pero con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo a editar con imágenes. MCM Urundel, Ariel Migón, ahí me pueden encontrar en YouTube. Reina Castro, hola pastor, estamos conectados con el tema de la madurez. Es un hermoso mensaje, querido pastor, bendición. Dios te bendiga, Reina, qué bueno. Manuel Castro, saludo pastor Ariel Migón, Dios lo bendiga en gran manera. ¿Manuel Castro? Sí. Bueno, gracias Manuel, Dios te bendiga, gracias por estar conectado. Me parece que es de Perú. Ah, bien. Antonio Paso, saludo desde Banfield, muchas bendiciones. Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios. Ander Cantero Rojas, buenas noches, pastor Ariel, bendiciones desde Rojas. Un abrazo grande, hermano, gracias por estar conectado. Rita Delgado, bendiciones, pastor, para usted y su familia y congregación desde Salta. Hermana Rita, un abrazo grande, Dios le bendiga. Roxana Lima Lobo Venegas, bendiciones, pastor. Amén, esos fieles son allí, hermanos de Bolivia, gloria a Dios, hermanos de Beni. Mati del Fabro, cuánta verdad, jaja, dice, qué importante el tema, bendiciones. Dios te bendiga, Matías, un abrazo grande para ti y para toda tu hermosa familia en Pirán, Buenos Aires. Ro Cortés, gracias por la enseñanza, Dios les continúe bendiciendo. Dios le bendiga, profe, Dios le bendiga mucho. Mario Aníbal Rizzi Lobia, gracias pastor y bendiciones. Dios te bendiga, Mario, un abrazo grande para ti y para tu esposa allí en Rojas. Dios te bendiga, siempre estamos orando por ustedes, siempre. Walter Fernando Aliaga Barrios, saludos y bendiciones, amado pastor Ariel, gracias a nuestro Dios por la bendita y santa palabra, abrazo a la distancia. Un abrazo, hermano Walter, gracias por estar conectado con nosotros. Elmer Samamé, Cuba, bendiciones, pastor. Elmer, Dios te bendiga, Elmer, gracias por estar del otro lado. Santiago Anaquín, amén, hermosa enseñanza, pastor Ariel, bendiciones. Santi, Dios te bendiga, amigo, compañero de la zona, un abrazo grande para ti y para todos los hermanos de esa hermosa ciudad de Embarcación. Ana María Orellano, mi querido pastor, qué gran reflexión y qué grandes verdades y palabras de enseñanza, gracias, mil gracias por su palabra y enseñanza desde aquí San Rafael Mendoza, que Dios lo bendiga y muchas gracias por estas palabras, me hizo mucho bien en aprender más y cuando viví con su mamá aprendí mucho, dice lo que me enseñó, mi madre espiritual, pero estas palabras de hoy me están reflexionando más y para aprender a madurar, porque con 66 años en verdad me falta madurar, gracias infinitas. A todos, hermanos, a todos nos falta madurar, pero lo importante es reconocer, y en el reconocimiento ya vamos madurando porque vamos reconociendo nuestra necesidad y nos vamos superando día a día.
Cartossi Ornella, gran enseñanza de parte de Dios. Un abrazo, Ornella, un abrazo grande. Raquel Cisneros, saludos desde Tilcara, Jujuy, amén a la palabra. Hermana Raquel, pastora querida, Dios te bendiga. Un saludo a tu esposo, Josué, a la familia de Tilcara, allí en Jujuy. Dios les bendiga y gracias por estar conectados. Nuestra querida hermana Margarita Leca, muchas bendiciones, Pastor Ariel. Hermana Margarita, qué lindo poder encontrarnos al menos por este medio. Un abrazo grande, reciba usted, su esposo, les amamos un montón con mi familia y le agradezco muchísimo por estar conectado. Pastora Gladys, gracias Señor por su palabra. Amén, hermana Gladys, Dios le bendiga. Julio Alberto Pérez Nazario, gracias a Dios por su gran enseñanza y muchas bendiciones, Pastor Ariel, saludos de los hermanos Cristo La Roca, Ventanilla, Perú. Un abrazo grande a toda la familia de Perú también, a Ventanilla. Qué lindo, ya iremos por esos lados. Carla Gutiérrez, bendiciones, pastores, Dios me lo bendiga en Chimbote, Perú. Eso, vamos, el norte peruano, ahí está presente también, Gloria a Dios. Patricia López, muchas gracias por la enseñanza, pastor. Dios te bendiga, Patricia, Dios te bendiga. Raquel Contreras, bendiciones, nos dice. Dios te bendiga, Raquel, Dios te bendiga grandemente en Coronel Vidal, Buenos Aires. Rosa María Bejarano, buenas noches, pastor, estamos escuchando muy linda la prédica, bendiciones. Un abrazo, Rosa, Dios te bendiga, qué bueno que haya estado escuchando, Dios les bendiga grandemente. El pastor Carlos Omar Osorio, abrazo hermano, bendiciones, estamos aquí carentes de señal. Oh, Carlito, Dios te bendiga, compañero de la zona también de Tobatidenda, en el norte de Salta, un abrazo grande, y si no, bueno, después lo podés ver como esté diferido, o en nuestro canal también en YouTube, que ya te vamos a informar. Ro Cortés, voz en off de la pastora. No es locutora, mi esposa, ¿vieron? La locutora tiene que hacer programa de radio, mi esposo dice medio que se queda ahí, ¿no? Pero vamos a ver. Linda Palacio, bendiciones para usted y su familia, pastor. Dios te bendiga, Linda, gracias por estar conectada con nosotros. Erika Medina, muchas bendiciones, pastor y familia. Un abrazo grande, Erika, Dios te bendiga mucho. Ander Cantero Rojas nos hace comentarios, dice acá, pastor, qué palabra. Esto nos identifica a cada uno de nosotros. Hermosa reflexión personal, al menos para mí un abrazo. Sí, que todos estamos identificados. Yo también, yo cuando se lo compartí, lo estaba preparando, meditando, yo me vi muy identificado en mucho de eso. Y esto nos hace bien porque nos identificamos para superarnos a nosotros mismos. Y eso es madurez. Así es. Bueno, que están llegando algunos mensajitos también. Isabel Coronel nos está saludando desde Vidal, bendiciones nos dice. Un abrazo grande, hermana Isabel, Dios le bendiga grandemente. Hay un mensajito, ¿cierto?, que me piden que pueda repetir el punto número 5, que quizás no lo pueda anotar. El punto número 5 de estos 10 era el miedo a perder la reputación. Esa gente que vive de su imagen, que vive de lo que opinan los demás, que vive para agradar a la gente. Ese es el punto número 5, miedo a que hablen mal de esa persona. Eso tiene que ver el número 5. No sé si hay otro mensajito más. A orar entonces. Mi esposa me va a informar ahora que hay un par de mensajitos más, me parece, pero vamos a orar entonces por Georgina, que nos ha pedido oración, vamos a orar por Eli Ramírez también, estos pedidos de oración, aunque no sea día de oración, pero la oración siempre es oportuna para que podamos elevarla al cielo y saber que Dios nos escucha. Si usted está del otro lado y tiene alguna necesidad, puede cerrar sus ojos, levantar su mano al cielo y vamos a estar orando juntos en esta noche. Padre bueno que estás en los cielos, santificamos tu nombre en esta noche. Traemos delante de tu presencia cada petición de mis hermanos que ha sido mencionada. En esta noche oramos, Señor, por la hermana Elia, por su familia, por Georgina. Señor, oramos por Eli Ramírez, y así en Salta, y oramos por cada petición de mis hermanos que han mencionado en esta noche, y los que no lo han mencionado, pero que en este momento nos estamos uniendo todos en oración para que tú les puedas alcanzar, tú les puedas bendecir. Si hay cuerpos enfermos, sean sanos. Si hay alguna aflicción, sean libres. Señor, y a través de tu palabra venga la manifestación de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos, amigos que están escuchando por la radio y que
están mirando a través del Facebook. Te pedimos que les bendiga, te pedimos que les prospere. Declaramos lo que resta de esta semana, una semana bendecida, Señor, y encomendamos nuestras peticiones a ti, sabiendo que tú eres un Dios siempre dispuesto a oír la oración de tu pueblo. Bendecimos las familias de Urundel, bendecimos cada familia representada, bendecimos en esta noche cada hermano que se ha conectado en esta noche, y los que vendrán en el transcurso de estos días también les bendecimos. Y te damos gracias por todo esto en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de despedirnos, creo que hay uno o dos mensajitos más, algunos que han llegado. Sí, Héctor Fabián Paz, saludo pastor y a todos los hermanos, y quisiera que oren por todos para que el Señor ponga su mano sobre todos, se los extrañaba, me dice, un abrazo, gracias. Dios te bendiga, Héctor, en Punta Alta. No, está acá. Está acá, Héctor, me parece que está, porque es un soldado, está en la Marina, así que me imagino que está en Punta Alta o estará acá en la familia, pero si estás en Punta Alta, que Dios te fortalezca allí en la base naval. Brian Arobi dice, Dios te bendiga, pastor, hermosa palabra, que el Señor guarde y proteja siempre a usted y familia. Dios te bendiga, hijo Brian, un abrazo a la distancia. Brisa González, saludo y bendiciones, pastor. Oh, hermana Brisa, Dios le bendiga, qué gusto poder escuchar y saber que está conectado. Maricel dice, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga, hermosa prédica, los estamos escuchando. Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, Maricel, gracias por estar prendida y recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando también por, las inclemencias del tiempo que hemos tenido en la zona, ¿no? Así que que Dios pueda obrar también a favor de esa gente que algunos hemos quedado separados, aislados de otro pueblo por cuestión de que la ruta ha quedado incomunicada, ¿no? Gracias. Sí, realmente hemos tenido en Salta esta noche, esta madrugada, la madrugada y esta mañana ha llovido muchísimo, y la ruta 34 que conecta hacia Pocito, Salvador Massa, es una ruta internacional, ha sido totalmente cortada. El agua ha desbordado y se la ha llevado literalmente, ha hecho un socavón, que es un pozo grande, y ha desaparecido la ruta. Así que estamos incomunicados entre Salta y Jujuy, así que oremos al Señor, que Dios nos guarde. Los hermanos del ANTA también. Sí, hay muchos hermanos en ANTA, en el interior de la provincia de Salta, en nuestra región, en la Salta grande, digamos, que también muchas adversidades, los ríos han desbordado de una manera impresionante, ha llovido, y no tengo ahora los datos para darle, pero ha llovido muchísimo y hay inundaciones en pueblos enteros. Pueblo muy cercano aquí en Colonia Santa Rosa, también en Salta, parecían ríos las calles, realmente impresionante. Los casos de dengue que también estamos teniendo en nuestra región son muy altos, no solo el coronavirus, que hasta ahora está controlado, pero también oramos por esta plaga del dengue que últimamente está afectando. Padre, oramos en esta noche también por toda esta región del país, por nuestra bendita Salta, por nuestro bendito norte, Señor, para que tú pongas tu mano de poder, Señor, y puedas bendecir, fortalecer cada familia, Señor, que podamos tomar las medidas de precaución del caso. Encomendamos todas estas cosas en tus manos, creyendo que en tus manos estamos seguros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un par de saludos más, me parece, ¿no? Hay un testimonio. Sí, hola Ariel, dice, te estamos escuchando desde casa junto a mi mamá Gloria, chicos, soy Jesús. Jesús Cuellar. Ah, Jesús Cuellar, gracias por estar. Reunión de tu programa. Bueno, gracias Jesús por estar conectado, el famoso Chipi, como se lo conoce acá, pero Dios te bendiga, gracias por estar. Y Rafael también nos dice, bendición pastor, hermosa prédica. Dios te bendiga, Rafa, gracias hijo. Hay un testimonio también de Natalia Luján, que el martes pasado oramos por ella, mejor dicho por su hijito, que hace un tiempo atrás tuvo un trasplante de riñón, y bueno, ella pidió oración el martes pasado, creo que fue porque la creatinina se había subido, y esto me explicaba ella que era motivo de que había un pequeño rechazo del cuerpo del riñón. El chiquito tiene, no sé exactamente la edad en este momento, pero es un preadolescente, 11, 12 o 13 por ahí tiene, y bueno, había una preocupación porque la obra social no le cubría en este tiempo de pandemia, había que viajar 300 kilómetros al hospital,
y era muy difícil, así que oramos el martes creyendo en el poder sobrenatural de Dios, y ella nos mandaba un mensajito al Facebook, creo que es, y nos decía: pastor, doy gracias a Dios porque Dios oyó la oración, mi hijito se le bajó la creatinina y no es necesario que lo lleve a los controles y los medicamentos tan rápidamente, sino que recién el próximo control lo tiene en mayo, cuando en realidad ya tenía que llevarlo casi toda la semana. Dios es un Dios de milagros. El Dios que predicamos es un Dios de milagros. Y lo que ha hecho el milagro en la vida de este pequeñito, que los médicos se sorprendían de cómo podía ser que le haya bajado la creatinina de esta manera tan rápido, bueno, es que hemos orado y hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Así que nos alegramos profundamente con el testimonio de Natalia, y que, bueno, lo quiero compartir entre todos porque todos hemos orado también el día martes. ¿Alguien más? ¿Algún mensajito? ¿Algún saludito más para compartir en esta noche? Y ya nos estamos despidiendo. Alejandra Palacio, saludos de Mar del Plata. Alejandra, Dios te bendiga, qué gusto saber de ti también, Dios te bendiga. Marco Efraín Cruz, bendiciones pastor, hermosa palabra. Dios te bendiga, Marquitos, Dios te bendiga grandemente. ¿Algún mensaje más? Rafael, hermosa palabra, también bendiciones. Y Liliana dice: gloria a Dios por el testimonio de NASA. Sí, un milagro tremendo el testimonio de NASA, así que nos alegramos profundamente. Vuelvo a repetir, el Dios que predicamos es un Dios de milagros, y como lo hizo con NASA, contigo también, si te animas a creer en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios le guarde a cada uno de los amigos, de los hermanos presentes a través de la radio, a través de la 93.7 y a través también de nuestro Facebook personal, Ariel Migón. Un abrazo grande, los espero el próximo domingo, donde tendremos nuestra reunión, donde cantaremos y oraremos y compartiremos la palabra del Señor. Los días jueves hacemos en la iglesia siempre un estudio bíblico de diferentes cosas, así que bueno, espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar allí. Quédese en su casa, no se mueva, que a esta pandemia la vencemos entre todos, cuidándonos y en el nombre de Jesús. Muchas gracias.